Muy buenas tardes, que Dios les bendiga en este día maravilloso, que Dios nos ha permitido poder estar aquí con ustedes. Démosle un aplauso pues entonces al Espíritu Santo. Tome su asiento. Puede acomodarse ahí en la presencia del Señor para escuchar qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, para ver cuál es el consejo que Dios trae hoy a nuestros corazones. Bueno, gloria a Dios por permitirnos estar hoy aquí en este lugar. Verles es gratificante, es una gracia poder estar de pie, es un favor que Dios nos ha suministrado en este día a todos nosotros, de poder contar con un día más de vida, poder respirar, poder caminar, poder estar en medio de este mundo hostil, con todo lo que él representa, y aún así con todo y eso, pues Dios está con nosotros. Nunca nos ha dejado. Dice su palabra que él prometió estar con nosotros todos los días, mientras estemos en esta tierra. Y si él prometió estar con nosotros cada día, tenemos la confianza y la esperanza en Dios de que todas las cosas pueden ser posibles mientras permanezcamos en su presencia, mientras permanezcamos en obediencia a su palabra. Lo demás son detalles, lo demás son pequeños problemas. El problema mayor para el ser humano es caminar sin Dios, es caminar sin la obediencia, es caminar sin ese legado que nos dejó Jesucristo cuando vino a la tierra y caminó, enseñó, mostró el camino de cómo nosotros debemos actuar, de cómo nosotros debemos caminar aquí en la tierra. Si nosotros nos logramos ubicar, centrar en la palabra de Dios, todo lo que está en contra se volverá a favor. Entonces esto es lo que la palabra de Dios nos explica cuando vemos que la palabra, cuando entra en el corazón del hombre, del ser humano, produce un peso más hermoso y más grande de gloria. Produce vida, produce esperanza esa palabra. Cuando todo está perdido, entonces viene Dios y nos dice, es aquí cuando yo voy a empezar. Y como eres hijo, somos hijos de Dios, no hay nada perdido para nosotros. La causa de nosotros tiene abogado. El abogado es Jesucristo, el mayor de los abogados, el mayor de los jueces, el más grande de los más grandes. Conoce tu causa, conoce tu problema, conoce por qué estás pasando. Y él, en su tiempo, en su momento, pues él resuelve el asunto a favor de sus hijos, no en contra de sus hijos. Entonces, todo lo que podamos vivir es una preparación, es un entrenamiento de lo que Dios va a hacer. Porque Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos que Él es el único que puede hacerlo cuando hemos gastado todos nuestros recursos humanos, cuando hemos acabado con todas las posibilidades que humanamente podamos tener en la tierra. Entonces Dios dice, no es con tus fuerzas, no es con tus habilidades, no es con tus conexiones, no son con los contactos que tú tengas, no es tu dinero va a perecer, ¿sí? No es tu capacidad de hablarle a otro y conmover a otros, es Dios. Cuando podemos lograr entender y comprender que Dios es el que suministra todo en nuestra vida, podemos descansar en paz, podemos trabajar sin la carga que lleva este mundo, que nos impone este mundo natural. Y cuando trabajamos bajo las cargas del mundo, no encontramos resultados que satisfagan el trabajo que hemos hecho. Todo lo contrario, vamos a encontrar decepción, vamos a encontrar más angustias. Así que hablamos de la vida. Y si hablamos de la vida, tenemos que ponernos en perspectiva. Tenemos que centrarnos
en lo que es la vida, cómo es la vida, por qué vivimos la vida, por qué estamos en la tierra. La vida no es como nos la enseñaron nuestros mayores o como nos la enseña el sistema. Estamos en un sistema, en una matriz donde los que están dentro de ella no tienen vida. Viven para el sistema, viven para otros, pero no viven para ellos. Se olvidaron de vivir para sí mismos. Se olvidaron de que tienen una vida para disfrutarla, no en la manera que el sistema nos lo enseña, sino en la manera que Dios enseña cómo debemos vivirla. Así que Dios ha creado varios eventos para nuestras vidas aquí en la tierra. Eventos que no son agradables, eventos que nos van a sacar de un confort que podamos tener, de una comodidad que podamos experimentar en las posiciones que tengamos en la tierra. Entonces estas situaciones vienen para que despertemos del engaño que el sistema nos ha inculcado en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras culturas. Ese sistema ha impedido que tú puedas lograr lo que realmente Dios te ha dado. Entonces en la vida tenemos varios problemas, varias situaciones que nos ponen a pensar, nos ponen a analizar por qué vivo, cómo lo vivo, por qué vienen ciertas situaciones a nuestra vida. El mejor maestro de la vida se llaman los errores. Los errores nos cobran caro y nos golpean muy fuerte, pero tienen algo que nos enseñan bien. Nos enseñan a caminar, nos enseñan a direccionarnos y a pensar como el Espíritu de Dios quiere que pensemos. El error es la lesión que enseña a vivir bien de la manera correcta. Cuando nos vemos en la vida sin Jesús, pensamos que vivimos una vida correcta, una vida que trae resultados permanentes a nuestra vida, pero con el tiempo nos damos cuenta que esos resultados no eran tan permanentes, que esos resultados lo que estaban atrayendo a nuestra vida era destrucción, desengaño, desilusión, necedad de necedades, dice el predicador. Jesús quiere que conozcamos la vida. ¿A través de qué? A través de su palabra. Él mora en la palabra. La palabra mora en esta escritura. Eso es algo raro. Así que Jesús mora en el corazón para que tengamos vida. Por la fe, el hombre debe vivir. El ser humano vive por la fe, no por los sentidos, no por las emociones, no por la opinión de otros. Nosotros vivimos por la fe incrustada en el corazón humano que Dios puso a través del sacrificio de la cruz. Para tener la fe de Dios necesito la palabra de fe. ¿Se escucha eso? Para tener la fe que Dios ha enviado a la tierra a través de su escritura, necesito la palabra de fe. Sí, ¿por qué necesito la palabra de fe? Este libro, si yo lo leo sin el corazón, no contiene la fe que yo necesito para superar las circunstancias adversas que trae la vida. La vida trae un paquete, un sinnúmero de situaciones que si no tenemos el acompañamiento del Espíritu de Dios y el conocimiento de su palabra, estos acontecimientos nos van a destruir, nos van a llevar a no encontrar el propósito eterno, nos van a llevar a un abismo sin retornos. Entonces, cuando no tenemos la palabra de fe, todo lo que hacemos
es vano y no encontramos galardón en lo que hacemos. No hay galardón para nuestro trabajo. Entonces no nos produce esa satisfacción. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios, según nos dice Romanos 10:17. Al sumergirnos, léalo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al sumergirnos regularmente en las escrituras, fortalecemos los cimientos de nuestra creencia, lo que nos permite enfrentar la vida. Nos permite enfrentar la vida, los acontecimientos que la vida trae con mayor confianza y determinación. Entonces necesitamos ver la vida en la manera que Jesús nos la enseñó, en la manera que Jesús la vivió. Muchos de nosotros vivimos la vida no a la manera de Jesucristo, sino a la manera nuestra, a la manera de nuestros familiares, a la manera que el sistema quiere que tú vivas, porque al sistema le conviene que tú vivas a su manera, para que no veas el potencial que hay en ti y no puedas explotar el potencial, no puedas manifestar ese poder que es el que controla las aguas cuando se levantan, que es el que controla las olas cuando se levantan 2, 3, 4 metros. Las tormentas que vienen a tu vida a través de enfermedades, a través de traiciones, a través de un sinnúmero de cosas. Tú tienes el control, el poder para controlar esas situaciones. Jesús entraba en la barca, pasaba del mar hacia el otro lado, y cuando se metía en la barca, porque llevaba un propósito cargado dentro de su corazón, entonces las aguas se levantaban. Los obstáculos se levantaban para impedir que el Padre, el Señor Jesucristo, pudiera lograr llegar al lugar, al territorio donde tenía que llegar para cambiar, para desatar, para quitar el problema que estaba en aquella región. Y cuando las aguas se levantaban, entonces los discípulos se asustaban, porque el ser humano tiene miedo. El ser humano es controlado por el temor, por el miedo al qué dirán, a la opinión de los demás acerca de quién es él o qué es lo que está haciendo. Pero Jesús no tenía ese temor en su corazón, como tú y yo lo tenemos, como lo tenían aquellos discípulos. Y Jesús dormía en la popa del barco, de la lancha. Y los discípulos decían: Señor, despierta, mira que perecemos. Pero Jesús sabía quién era él, porque la palabra de Dios estaba en él. Ahora Jesús dice: hombres de poca fe, ¿no saben quiénes son en mí? ¿No saben que yo tengo el control de la situación? ¿No sabes que Jesús puede cambiar la historia? ¿Por qué temes? ¿Por qué evitas que Dios tome el control de tu vida? Porque somos personas que vivimos bajo la desesperación. Queremos todo ya, como una olla a presión. Queremos que meter la carne en la olla a presión y a los 2 minutos ya esté lista, porque no tenemos tiempo para esperar en Dios. Y pensamos que la vida se nos va y que la respuesta de Dios está tardando mucho. Entonces tenemos que tomar atajos. Buscamos otras respuestas, otras soluciones. Vamos ante el brujo, ante el hechicero. Vamos a leernos las cartas, el tabaco, el tarot. Porque andamos buscando respuestas rápidas. Y la respuesta rápida y las soluciones rápidas, lo único que van a traer a tu vida es más problemas. Están secando, están acabando con tu vida espiritual, con el cual fuimos creados. El propósito de Dios para nuestra vida es que conozcamos quiénes somos en Él y lo que podemos lograr. Pero a ti te has dejado conmover por las situaciones, circunstancias que te rodean, no sabiendo que estos son engaños y entretenimientos para que el potencial que hay en ti no despierte. Porque ese potencial, cuando despierte,
entonces pondrás en fuga a las tinieblas. Pondrás en fuga las situaciones que venían en contra de ti. Lo que es imposible para ti y para mí como hombres es posible para Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, sabes que nada de lo que te acontece es para destruirte, sino para reformarte, para añadir más de Dios en ti. Ese es el propósito por el cual tú tienes que pasar por pruebas, por el cual tú tienes que pasar por tribulaciones, por el cual dijo la palabra, dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Pero cuando estas cosas nos acontecen, sentimos que Dios no nos escucha, que Dios nos abandonó. Pero ninguna cosa de esta ha venido de sorpresa, porque la Escritura ya no lo estaba hablando. Esto es necesario que venga. Es necesario que sientas que te traicionan. Es necesario que todos te abandonen. Es necesario que te dejen todos. Es necesario vivir bajo la soledad. Es necesario entrar en un desierto para conocer a Dios. Para saber que Dios tiene el control de todos los eventos sobrenaturales que están aconteciendo en tu vida. Cuando llegaste al Evangelio, te diste cuenta que los problemas aumentaron a la potencia. Se multiplicaron tus problemas. Es que el diablo tiene que hacer su trabajo. El diablo no te está haciendo un daño. El diablo te está ayudando. Ya que Jesús le dijo al diablo cuando salía del desierto, solo a tu Dios adorarás y a él servirás. El diablo sirve el propósito de Dios. Entonces cuando los procesos vienen a tu vida, en vez de quejarte, glorifica. En vez de quejarte, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios, dile gracias Padre por lo que está aconteciendo. No entiendo muchas cosas, pero sé que tú estás al mando. Y nada sucede si tú no lo permites. Si esa pérdida que tuviste te dolió mucho, debes de saber que viene algo mejor que eso que perdiste. Porque es que Dios no te va a quitar algo para dejarte mal. Es que Dios te quiere en lo mejor. Dios quita lo que no sirve y pone lo que sí te va a edificar, te va a llenar de vida. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesús porque Él es la vida. No venimos al Evangelio para vivir bajo los deleites del mundo. Venimos al Evangelio para vivir bajo los estándares de Jesús, del reino celestial, no bajo los estándares humanos. Los estándares humanos es comodidad, es placer, es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Y al final es aflicción de espíritu. Vivir bajo los estándares del mundo nos trae más aflicción, nos añade aflicción. No nos añade gozo, nos añade tristeza. No nos añade amor, nos añade desamor. No nos añade fidelidad, nos añade traición. El estándar humano tiene su forma especial para decepcionarte. Y ahí es donde el ser humano quiere vivir. El ser humano, nosotros fuimos llamados como criaturas especiales. Fuimos hechos a la imagen, conforme a la semejanza del Dios viviente. Si usted lee en Génesis 1:26, se da cuenta que dice que todas las criaturas fueron hechas. Pero cuando quiso hacer al hombre, dijo, a este lo vamos a hacer distinto, a este lo vamos a hacer diferente, este lo vamos a hacer como nosotros. Así que cuando tú te mires al espejo, sabes que estás viendo al Padre en ti. Y si estamos viendo al Padre en nosotros en el espejo, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. Pero el mundo ha distorsionado esa verdad en tu corazón. Ha distorsionado todo la maravilla que es y la semejanza, la omnipotencia, la santidad de Dios en nuestras vidas. Estamos saciando nuestros deseos naturales en cambio de saciar el deseo de Dios en nuestra vida. Por eso es que vivimos la vida que estamos llevando, una vida sin fruto. No sabemos por qué vivimos, no sabemos por qué nos despertamos cada mañana, no sabemos ni por qué trabajamos,
Vamos por inercia, respiramos por inercia, caminamos por inercia, vivimos por inercia. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque otros lo hacen, pero no entendemos por qué lo hacemos. Porque no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos conocimiento de la vida. Estamos hablando de la filosofía de la vida, que profundiza la existencia del ser humano. La vida tiene un alma y tiene un espíritu. Y esta vida es eterna, no en esta tierra, en la venidera. Entonces nosotros, los cristianos, Dios quiere que conozcamos la eternidad a través de su palabra. Pero hasta aquí hemos conocido lo perecedero de la vida, que es lo natural. Todos nos estamos rigiendo por lo natural cuando eso es perecedero. Pero cuando empezamos a conocer la vida, empieza a cambiar el comportamiento humano, empieza a cambiar el pensamiento, empiezan a cambiar nuestras emociones. Empezamos a ver que la vida tiene un lado que no conocíamos. Por eso la Escritura dice: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando esta verdad nos hace libres, podemos cambiar. Juan habla de que hay un nuevo nacimiento, aunque sigamos en el mismo cuerpo humano, en el mismo color de piel, aunque hablemos igual, usamos las mismas frases, pero con un sentido distinto. Hablamos de una forma que antes no teníamos. Tenemos el Espíritu Santo que toma el control de nuestros sentidos y emociones. ¿Las tiene? ¿Tienes ese corazón? Juan 6:53, ¿qué nos dice? Nos dice, leámoslo pues. Juan 6:53, mira lo que dice. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Se da cuenta? La palabra nos confirma este mensaje, que Dios quiere que tengamos conciencia. La vida tiene una forma y la vida tiene una manera. ¿Cuál es la forma? Cristo. ¿Cuál es la manera? La manera es lo que moldea la forma, lo que le da consistencia a la forma. ¿Y cuál es la forma? Lo que nos da consistencia como hijos de Dios, su palabra. Su palabra nos moldea, su palabra nos va haciendo como la persona de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos lleva a la estatura del varón perfecto. Él nos va a llevar a esa estatura siempre y cuando la palabra esté encarnada en nuestro espíritu, esté encarnada en nuestro ser. Cuando hablamos de nuestro ser, estamos hablando de todo nuestro ser, de todo lo que somos. La palabra tiene que estar encarnada, incrustada en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en el aire que respiramos, en la palabra que hablamos, cómo lo vemos, cómo caminamos. Tenemos que estar incrustados en ella. En ella encontramos plenitud. Muchos predican la forma, pero pocos viven en la manera. Muchos pueden predicar a Jesucristo. Tenemos muchos predicando a Jesús, pero pocos viviendo según la palabra de Dios. Tenemos mucho conocimiento de las Escrituras. Tenemos gente que tiene el don de la palabra, mas no
la vivencia en esa palabra. Y esto no está produciendo efectos que transformen la vida de aquella iglesia, de aquel hijo de Dios. Leemos las escrituras para ¿cómo se llama eso? Contender con otros, para hacernos más sabios, pero no para vivirla. Entonces, la clave, el secreto del evangelio es vivir las escrituras, más allá del conocimiento. El conocimiento literal de las escrituras no puede traer a Jesús a la escena. No puede mostrar a Jesús en mi propia vida. Si Dios no puede mostrar a Jesús en mi vida, ¿cómo se lo presento a los demás? Para mostrar a Jesús tengo que tenerlo. Esa es la dirección, ese es el orden que no altera el producto de Jesús cuando yo hablo. Cuando hablo de parte de Dios, es porque yo vivo en la palabra de Dios. Y esa palabra salta vida eterna en mí. Y no retorna vacía cuando sale de la boca de ese predicador, de esa predicadora, de ese instrumento, de ese obrero que Dios tiene dentro de su cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Cuál es el trabajo que estamos realizando? Porque en el mundo trabajamos mucho, nos esforzamos mucho por las cosas del mundo, cuando la escritura dice que son perecederas. Pero ¿qué trabajo estamos haciendo nosotros como hijos de Dios en nuestra profesión de embajadores del reino en la tierra? Sí, cada uno de ustedes son embajadores de Dios aquí en la tierra. Para ello nos llamó, para hacer una extensión del cielo en la tierra, no una extensión del diablo en la tierra, porque antes fuimos extensión del diablo, porque hacíamos y cometíamos los pecados, vivíamos una vida desenfrenada, una vida de locos, que ni los locos la viven, pero nosotros la vivíamos, y estábamos produciendo tinieblas a nuestro caminar. Estábamos produciendo tinieblas a nuestro pasar, trayendo dolor a otros, causando desamores en mucha gente. Por eso la palabra de Dios dice que debemos perdonar. Si nosotros perdonamos, el Padre nos perdona, porque fuimos personas creadores de maldad. Ahora bien, Jesús nos ha limpiado con su preciosa sangre, para que conozcamos la luz y caminemos en la luz. Pero si estando en el evangelio no caminamos en luz, somos representantes de las tinieblas en la tierra. ¿Quién aquí es representante del diablo? No hay. Lo dice la boca del hombre, no hay. Pero el corazón, ¿qué dice? ¿Sí? Mi corazón, ¿qué dice? Mi corazón dirá si soy representante del uno o del otro, representante de la luz o representante de la tiniebla. Aquí estamos hablando de una dualidad. Mire esto, en Juan 1:14, ¿qué nos dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y qué más? Y de verdad. Para hacer luz en el mundo dominado por las tinieblas, la palabra en el cristiano debe vivir. Dígale al que tiene ahí al lado, dígale. Dígale. Para hacer luz en la tierra, la palabra de Dios debe vivir en mí. Dígale. Cuando la palabra se encarna en ti, dígaselo, mírelo. Cuando la palabra se encarna en ti, pero dígaselo serio. Míralo con cara de sospechoso. Cuando la palabra se encarna en ti, podrás tomar la cruz y seguir a Jesús. Dígaselo. No tenga miedo del que tiene al lado. Cuando vuelva a repetírselo para que le quede internada esa palabra en el corazón y no lo deje dormir esta noche. Cuando la palabra se encarne en ti, podrás tomar la cruz y seguir a Jesús.
Sin tomar la cruz, no podemos ser luz. Uy, eso me salió como en refrán, ¿sí? Si no hay cruz, la luz no brilla en mí. Dígaselo, dígaselo. Si no hay cruz, la luz no puede brillar en ti. Dígale al que tiene al lado: quiero ver que la luz brille en tu rostro. Ya que Moisés cuando bajaba del monte, su rostro resplandecía, dice la escritura. Mira a ver si tu hermano tiene el rostro resplandeciendo. Míralo con lupa. ¿Sí? O te da cosa mirarlo al rostro porque te asustas cuando lo ves. O tiene que colocarse un velo para que esa presencia no te... Sí. Gloria a Dios. Uy, sí. Gloria a Dios. Se despertó el pueblo. Sí. Así que cuando la luz ilumina nuestro rostro, vamos a estilar presencia de Dios por donde caminemos. Tú tienes una necesidad y Dios la sabe. Y Dios te va a llenar. Y Dios se va a manifestar a tu vida. ¿Sí? Va a sacar de ti para poner de Él. Él abre las puertas que nadie puede abrir. Él cierra puertas que nadie puede tampoco abrir. Él abre y cierra. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Por qué? Porque la palabra está morando en mí. Y cuando la palabra mora en el cristiano, esa palabra, cuando tú caminas, no necesitas tocar las puertas. Las puertas se van a abrir ante tu presencia. Cuando tú vas al banco, hay unas puertas que cuando sienten tu presencia ya se abren solas. Es lo que Dios quiere con nosotros. No que toquemos puertas, no que vayamos ante un profesional a pedirle ayuda. Ellos tienen que venir a ti a pedirte la ayuda. Pero para eso tienes que creer quién eres tú en Cristo Jesús. Para no ser pisoteado por el sistema. Jesús lo odiaba el sistema. Porque Jesús no se acomodaba al sistema religioso, político. Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, un hombre con una distinción, ser llamado Hijo de Dios. El título más honorífico y más grande que puede percibir alguien en la tierra no es el título universitario, es el título que nos da la universidad del cielo, ser hijos de Dios. Cuando eres hijo de Dios, tú caminas como el pavo real. ¿Tú has visto el pavo real sacando pecho en todo momento? Aunque seas bien feíto, pero la gracia de Dios ilumina tu rostro y entonces esa unción hace que las moscas se quieran pegar. Y tú dices, ¿pero qué tengo? Pero es que ellos están viendo lo más hermoso que hay en ti, la presencia de Dios en tu vida. Antes de Cristo nadie te volteaba a mirar, pero llegó Cristo a tu vida. Y ahora te llueven. Es porque la presencia del Espíritu atrae. Y esa presencia cuando la tiene el cristiano es gozo puro. Te puede faltar todo en la casa. Te puede faltar todo en tu vida. Pero si lo tienes a Él, dice su escritura, lo tenemos todo. Mira que cuando la palabra está en nuestro corazón arraigada, afianzada, firme, porque hasta cuando respiramos en la palabra está en el ambiente, en la atmósfera que yo cargo cuando me muevo, porque está la palabra incrustada en los tuétanos de mis huesos. ¿Sí? Cuando esa palabra está dentro de ti, cualquier situación adversa, cualquier gigante que tú veas, lo vas a ver muy pequeño, muy reducido, como una hormiga, una pulga. Pero cuando no está la presencia de Dios en mi vida, entonces cualquier enano lo veo como un gigante y me mete temor y entra el miedo y me paraliza. ¿Por qué? Porque no sé quién soy. Me falta la identidad. Entonces el pueblo cristiano no conoce la identidad de quién es en Dios. Entonces cuando vemos un político, un profesional, le hacemos calle de honor.
Le ponemos alfombra roja. Lo invitamos a las iglesias para que hablen desde el púlpito, que es santo. Porque no tenemos identidad. Usted sabe que había un profeta en el Antiguo Testamento que un general con muchas distinciones fue a donde él porque era leproso. Y este hombre tenía los altos honores del Estado y pensó que porque era alguien muy grande, el hombre de Dios tenía que salir poco a besarle los pies. Eso es lo que vemos hoy en día con nuestras iglesias. Le besan los pies a un político porque no saben quiénes somos. Y este hombre no salió a su encuentro, le mandó un criado, porque él sabía quién era él en Dios. Es que no hay nadie en la tierra que sea más grande que un hijo de Dios. Entonces, cuando no conocemos quiénes somos, vivimos en depresión constante, porque el sistema humano es deprimente. Acaba con tus esperanzas, acaba con tus sueños. Ese es el sistema humano. Por eso Jesús dice: salid de ese sistema, pueblo mío. Salid de ahí, porque ahí no hay vida, ahí hay muerte. Por eso tú estás hoy aquí. Si hubieras encontrado todo a pedir de boca en el mundo, no estaría nadie aquí, ni yo. No estaría usted ahí sentado, ni yo estaría aquí hablándole. Porque nosotros los seres humanos, por la estructura del pecado que hay en nosotros y habita en nuestro cuerpo natural, siempre buscamos de continuo las tinieblas, ser subyugados por otros y subyugar a otros, manipulando, siendo manipulados y manipulando a otros. Ese es el ser humano. Pero el ser espiritual que vive en nosotros duerme, pidiendo vía, diciendo: aquí estoy, dame vida. Desde adentro Dios transforma nuestra existencia. Por eso Él se metió por dentro de nosotros. Dijo que en 3 días levantaba su templo. Y Él dijo que ya no iba a morar en estas paredes, sino en nosotros, para poder hacer la transformación desde adentro hacia afuera. Sí. Entonces, la palabra de Dios, en Segunda de Reyes 13:20 al 21, habla del profeta Eliseo, que fue muerto y lo enterraron. Y cuando lo enterraron, al año siguiente fueron a enterrar a alguien más. Y venía una, ¿cómo se llama? Una manada una banda de estas saqueadoras del pueblo de Israel, y lo estaban enterrando, y cuando vieron la banda salieron corriendo, huyendo, porque eran unos saqueadores. Y ese cuerpo cayó en la tumba de el profeta. Y cuando cayó ese cuerpo en la tumba del profeta, revivió. ¿Por qué revivió ese hombre? Esto no es un cuento, es real. Amén. Y ese espíritu que estaba en él es el mismo que está aquí con nosotros. Es el mismo que vive con nosotros día y noche. ¿Por qué revivió ese hombre? Se ha preguntado. Porque la palabra de Dios estaba dentro de él. Aún después de la muerte, la palabra seguía operando en ese cuerpo, porque estaba internada en su espíritu, en su alma, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus huesos. Es la unción que sobrepasa la muerte humana, la muerte en este sistema humano. Entonces, esta unción es especial, es de cuidarla. El diablo sabe esto y quiere impedir a toda costa que tú te vuelvas alguien indestructible, alguien que trascienda a pesar de la muerte natural. Cuando leemos las Escrituras, la palabra de Dios, nos damos cuenta que en la palabra vive el corazón de Dios. Amén. El corazón de Dios está en la palabra, pero no en esta palabra literal que leemos. Cuando profundizamos en la Escritura, nos encontramos con el corazón de Dios. El problema que tenemos como iglesia es que no hemos profundizado en la Escritura para descubrir el corazón de Dios. La Escritura es el corazón de Dios, pero para encontrarlo necesitamos meditarla.
obedecerla primeramente. Cuando obedecemos la palabra, empezamos a introducirnos más adentro, bogamos más adentro, entramos en el río del Espíritu, entramos en las capacidades del Espíritu, en el conocimiento espiritual, y ese conocimiento espiritual nos muestra el corazón de Dios. Al conocer el corazón de Dios tal cual es Él, Jehová dijo que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David penetró, fue más allá de la palabra natural, de la palabra física que tú lees. Ve, esta escritura está escrita con letras de sangre. Usted ve esta escritura con letra natural, pero si tú la logras visualizar en el espíritu, te vas a dar cuenta que no está en negrilla, está en color rojo. La sangre fue escrita con la sangre de Cristo. Entonces, cuando es escrita con la sangre de Cristo, esta escritura trae revelación. La revelación de Dios hace que tu estado pase de la natural a lo espiritual. Pasas de la miseria a la riqueza espiritual. Porque la sangre de Jesús lavó nuestros ojos espirituales. El corazón de Dios tiene ojos, tiene oídos. Entonces la palabra en Romanos 10:17 dice que la palabra viene por el oír, pero no por los oídos naturales. Este es el problema que tenemos en las iglesias. Por eso Job dijo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. No eran los ojos naturales, son los ojos espirituales. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de que tenemos que ver a Jesús, no con los ojos naturales, los ojos físicos, los sentidos naturales deben cerrarse para que los sentidos espirituales despierten, se abran. Cuando vemos la palabra de Dios con los ojos espirituales del corazón, podemos caminar en fe. Podemos caminar como Él manda. Podemos seguir la instrucción de Dios. Ese es el problema. Por eso es que vemos tantos destrucción dentro de nuestro pueblo, sin importar la denominación. Es que Jesús no vino a dejar denominaciones en la tierra. Jesús dijo, una iglesia que obedezca. La denominación la pusimos los hombres, la pusieron los hombres. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Pero por eso estamos viendo tanto mal testimonio dentro del pueblo de Cristo, que la gente ya no cree. No creen porque Dios no sea real. No creen porque los que le representan están dando el mal testimonio. ¿Por qué se da mal testimonio? Porque nunca han visto a Jesús con los ojos espirituales. Lo estamos viendo muchos de la iglesia cristiana con los ojos naturales. Entonces tenemos un conocimiento natural de Dios. Y no es un conocimiento que Dios quiere, que salte a vida eterna. Sí, la palabra dice, las escrituras nos dicen que un hombre que encuentra un tesoro, lo esconde, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Sí? Eso está en Mateo 13:44. El hombre va y compra, encuentra el tesoro. Cuando nosotros leemos las escrituras día a día y abrimos nuestros ojos del espíritu, encontramos ese campo que es el corazón. Conocer el corazón de Dios, entrar en el corazón de Dios, hace que tu vida y la mía y todo aquel que se atreva a apagar los sentidos naturales, los afanes de este mundo, y se aparte para buscar a Dios en espíritu y en verdad, se va a dar cuenta del engaño en el que vivió muchos años. Y su comportamiento será transformado en un abrir, cerrar de ojos. Si la palabra me introduce al corazón de Dios, la palabra nutre el corazón espiritual. Y cuando la palabra nutre el corazón espiritual, la misma palabra se aprovecha de ese corazón nutrido para manifestar, para traer a la escena, para mostrar a Jesús en tu vida. No es que tú muestres a Jesús en la vida de otros, sino primeramente en la propia.
Porque hoy estamos expertos en mostrar la vida a Jesús a otros y en nuestra vida no hay testimonio. Por eso es que vivimos la vida de tristezas. Estamos en el Evangelio pero sufriendo. Es paradójico esta situación. Estamos en el Evangelio pero seguimos sufriendo. Y la palabra de Dios dice que tener por sumo gozo. O sea que el gozo es eterno en nosotros. A pesar de las dificultades, el gozo permanece. ¿Por qué permanece el gozo? Porque la palabra permanece en mí. Y si la palabra permanece en mí, Él viene y hace morada en mí. Y cuando Él hace morada en el cuerpo, no hay manera de que tú puedas ser vencido. Todo lo que tú toques prospera. Sí, pero hay que pasar por la prueba. Sí, pero hay que pasar por la necesidad. Porque sin necesidad no vamos a conocer al Dios proveedor. Sí, hay que pasar por la enfermedad, porque sin la enfermedad no conocemos al Dios sanador. Sí, hay que pasar por el valle de sombra de muerte para conocer el Dios de la vida. Sí, hay que pasar por la soledad, por la traición, para conocer al amor al Dios de amor. El que nunca te deja, aunque padre y madre te abandone, Él con todo y eso te recoge. Aunque el hombre te menosprecie, Él dice que tú eres la niña de sus ojos. Pero si tú no te lo puedes creer, ¿quién te lo va a hacer creer? Si tú no crees quién eres en Dios, ¿quién va a hacer ese cambio en ti? Si el cambio es para que tú lo tomes. La palabra de Dios está a tu disposición. La palabra de Dios quiere llenar tu vida. Oye, aquí hay gente que va a ser llenada hoy. Sí. Oh, yo lo veo. Ya estoy con ganas de ministrar. La necesidad fue creada para que conozcamos y nos acerquemos. Sin necesidad no nos acercamos a Él. Cuando las cosas nos van bien, más nos alejamos de Él. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, ya no hay para dónde agarrar. Ya tocaste fondo. Ya fuiste a un lugar. Fuiste al norte, al sur, al este, al oeste. Y no encontraste solución. Fuiste al del brujo Tete. Y tampoco pudo resolver el problema. Yo no sé por qué me hablan así, me hacen hablar de esta forma. Porque algunas personas han ido por esos lugares. ¿Sí? Y se dieron cuenta que cuando fueron a visitar, el problema se le aumentó 300%. Y esta es la hora de que ya está para morir. Su corazón ya no cree. Su corazón se ha enfriado. Ha entrado mucha incredulidad, mucha duda en el corazón. Y piensa que va a morir así. Pero para eso vino Jesús. A deshacer las obras de la oscuridad en tu vida. Que se haga la luz en tu corazón. Que se haga la luz en tu sistema espiritual. Porque el sistema espiritual ha estado bajo ataque. Tu sistema ha estado bajo ataque. El diablo no está atacando tu cuerpo natural. Está atacando tu cuerpo espiritual. Porque sabe que si ataca tu cuerpo espiritual a través de tus emociones, apaga el fuego del espíritu que habita en ti. Sí. Sí, gloria a Dios. Ya Dios está tocando los corazones. Ya Dios está obrando. Tenemos que vivir la manifestación de Dios en nuestras vidas. No es una religión. La religión no cambia, no transforma, no produce vida. Pero una relación viva con Dios cambia, nos da esperanza. Hay fe, hay esperanza contra esperanza, como nuestro padre en la fe Abraham. Cuando Dios le pidió entregar a su hijo, él conocía ya quién era Dios. Cuando Dios le prometió un hijo y no llegaba, él siguió creyendo. Porque cuando Dios habla, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombres para arrepentirse. Tenemos que esperar los tiempos de Dios.
Los tiempos de Dios son perfectos para tu vida. Entonces hay una habilidad del fruto que se llama paciencia. Ay, Dios mío, esa paciencia en nosotros no existe, porque venimos de una cultura de la impaciencia. Y entonces para Dios poder entregarnos lo que necesitamos, tiene que trabajar a través del tiempo, la paciencia, para que cuando formar carácter en nuestras vidas, para que cuando recibamos de Dios no lo perdamos. Muchos han recibido y lo han perdido. Si tú estás preparado para recibir, ¿estás preparado para recibir? ¿Estamos preparados para recibir lo nuevo de Dios en nuestra vida para no perderlo? ¿Tú quieres recibir algo de Dios? Tú también. ¿Quién no quiere aquí? Que el que no quiere algo de Dios, que levante la mano. Está en el culto equivocado. ¿Sí? ¿Has perdido algo? No has perdido nada. Nada con Dios está perdido. Hemos hablado de la historia de Job. Un hombre recto, temeroso de Dios, lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Sus hijos, sus bienes, familia, todo, todo. Y Dios estaba probando el corazón de Job. Pero Job creía en Dios. Y tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Y resulta que cuando Jehová le entrega de vuelta todo, multiplicado, nunca, cuando fue a los hijos, se los multiplicó. Le devolvió exactamente el mismo número de hijos. ¿Eso qué significa? Que ante los sentidos naturales los perdió, pero ante las evidencias de lo espiritual, de los sentidos espirituales, nunca los perdió, nunca murieron. Porque esos 7 hombres y 3 mujeres volvieron a ser los mismos, que les cambió el nombre, eran las mismas personas. ¿Cómo sabemos eso? Porque todo lo demás fue multiplicado, menos esa cantidad de hijos. O sea, que significa que Dios nunca los perdió. Es que los sentidos naturales nos engañan. Pensamos que creemos que perdimos algo, pero Dios está diciendo, no has perdido nada. Estás dentro de la matriz. Tienes que salir de la matriz para que veas la verdad. Que Dios les bendiga. Póngase de pie.